Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista puede parecer súper técnico, ¿no? ¿Muy de escuela de cine? Exacto, la luz. Pero no vamos a hablar de si una película se ve bonita o no. Vamos a analizar cómo la luz es en realidad una herramienta narrativa potentísima. Decide qué vemos, cómo nos sentimos y al final qué entendemos de la historia. Es como el director de orquesta invisible. Es una analogía perfecta, la verdad, porque la luz es el elemento primordial del lenguaje del cine. Si no hay luz, bueno, literalmente no hay imagen. Claro. Pero lo que vamos a desglosar hoy es que la luz nunca es pasiva. Iluminar es una decisión activa, es elegir, es priorizar qué información le llega al espectador. Y quizá más importante, cuál se le va a ocultar. Y en ese juego de mostrar y esconder, ahí se dirige toda la experiencia. Me encanta. Nuestra misión, digamos, es aprender a leer esas elecciones. De acuerdo. Empecemos entonces por lo más fundamental. El primer concepto que resalta en los materiales es que la luz funciona casi como un portero de discoteca para la información visual. Me gusta esa imagen. Su trabajo no es decorar, sino decidir quién entra a nuestra atención y quién se queda fuera. Lo que no se ilumina simplemente deja de existir para el espectador en ese momento. Es una forma muy gráfica y muy precisa de verlo. En el cine, cada elemento del encuadre es un dato narrativo. Ajá. Un rostro, un objeto, una puerta al fondo. Y la luz es la herramienta con la que el cineasta jerarquiza todos esos datos. Si la historia necesita que nos fijemos en la cara de un personaje, una luz precisa lo va a aislar del resto. Es la forma más directa de decir, oigan, esto que está aquí iluminado es lo importante ahora mismo. Claro, eso explica por qué a veces un actor parece tener como una luz propia, ¿no? Casi celestial, que no coincide con el resto. No es un error, es un subrayado narrativo. Y pensando en lo contrario, los materiales mencionan un error muy común. Por ejemplo, en algunos videos musicales donde todo está bañado en luz. Sí. El cantante, la banda, el fondo, todo brilla por igual. Y el resultado es caótico, no comunican nada, porque no hay jerarquía. Has dado en el clavo. Ese es el ejemplo perfecto del embellecimiento sin función. Se confunde iluminar con llenar de luces. Un director de fotografía talentoso no piensa en qué luces va a poner, sino en qué sombras va a crear. ¡Wow! La decisión de dejar a un personaje medio oculto en la penumbra puede comunicar vulnerabilidad, misterio, una amenaza. Esa ausencia de luz es una declaración tan potente como el foco más brillante. Es, literalmente, pintar con la oscuridad. Pintar con la oscuridad. Me encanta eso. Y me lleva directo al siguiente punto, que es donde esto se pone de verdad fascinante. Ajá. La luz no solo nos dice dónde mirar, nos dice de forma casi subliminal cómo debemos sentirnos. Nos posiciona moral y emocionalmente. A ver, es que aquí entramos ya en la manipulación psicológica del espectador, ¿no? En el buen sentido, claro. La dirección, la calidad, el color de la luz alteran por completo nuestro juicio. El ejemplo que mencionan del agente Smith en Matrix, es magistral. El agente Smith, sí, me acuerdo. Bueno, pues en varias escenas clave está iluminado desde abajo, que ya de por sí es una técnica que te inquieta, es antinatural. Claro, da miedo. Pero el detalle genial es que esa luz baja se reflejaba en sus lentes de sol y le proyectaba una sombra en la frente que parecía un par de cuernos. Unos cuernos de demonio. Jamás me había fijado en ese detalle. Sí, como los de un demonio. ¡Qué sutileza! O sea, la película te está diciendo, este tipo es el diablo, sin usar ni una sola palabra. Exacto. Es un posicionamiento moral instantáneo. Te está manipulando para que lo juzgues antes de que haga nada. Y funciona. A la perfección. Y no solo se aplica a personajes. El análisis propone un escenario muy simple. Una persona mete la mano en su bolsillo para buscar algo. Ok. Si la escena ocurre a plena luz del día, en un parque, es una acción trivial. Ni nos fijamos. Ahora,
La misma acción, el mismo gesto, pero en un callejón oscuro, sin salida, con una única bombilla parpadeando. Uf, cambia todo. La acción no ha cambiado, pero la luz, o la falta de ella, ha transformado el significado por completo. El espacio se vuelve amenazante. Nuestro cerebro activa el instinto de supervivencia. Sentimos tensión, peligro. O sea que la luz dialoga directamente con nuestra parte más primitiva del cerebro y puede generar tensión por sí misma, de forma rítmica. Pienso ahora en 1917, que se menciona en las notas. Claro. Hay una escena nocturna en un pueblo en ruinas, que es una locura. El protagonista corre y la única luz son unas bengalas que se disparan al aire. Esa secuencia es una clase magistral. Durante unos 25 o 30 segundos, una bengala ilumina todo. Vemos la destrucción, los cuerpos, el horror. Sí. Pero de repente, la bengala se apaga. Y le siguen 4 o 5 segundos de oscuridad casi absoluta. Solo oímos su respiración agitada. ¡Qué angustia! Y ese ciclo constante de revelación y ocultamiento crea una tensión casi insoportable. No solo vemos lo que ve el soldado, sentimos lo que él siente. La certeza del peligro cuando hay luz y el terror a lo desconocido cuando no la hay. Exactamente. Esa tensión, ese ciclo, en 1917, me hace pensar que la luz no solo describe el conflicto. A ver. A veces es el conflicto en sí mismo. La tensión nace justo en esa frontera entre lo visible y lo que la imaginación tiene que completar en la oscuridad. Es una observación muy aguda, sí. El conflicto puede existir narrativamente solo porque la luz nos da la información de forma parcial. Y esto nos lleva a una regla de oro que se subraya en los textos. ¿Cuál? El público nunca, jamás, interpreta la falta de luz como una carencia técnica. Nadie ve una esquina oscura en una película de terror y piensa, uy, se les olvidó poner una luz ahí. No, claro, piensas, ahí hay algo. Exacto. Lo interpretamos como una decisión deliberada. Asumimos que en esa oscuridad acecha algo. Si hay alguien que entendía eso, era Hitchcock. El maestro. Él era el maestro de hacer que nuestra propia imaginación hiciera el trabajo sucio. En La ventana indiscreta, todo el conflicto se basa en la información visual limitada que tiene el protagonista. ¿Correcto? Solo puede ver fragmentos de la vida de su vecino. Y cuando la luz del otro apartamento se apaga, no es que la escena termine. No. Es cuando la tensión se dispara. Claro. Porque no sabemos qué está pasando ahí dentro. La oscuridad es el motor del misterio. Totalmente. Hitchcock te da la información justa para que tú construyas el terror. O pensemos en Psicosis. Uf. Hay momentos icónicos donde una simple sombra en la pared nos avisa de que algo terrible va a ocurrir. La sombra no es solo ausencia de luz, es la promesa de una amenaza. Se convierte en un espacio cargado de potencial. El lugar donde puede ocurrir lo peor. Literalmente. El conflicto vive en esa sombra. Entendido. Entonces tenemos una luz que jerarquiza, que nos posiciona emocionalmente y que crea conflicto. Pero para que todo esto se sostenga, hace falta un último elemento: la coherencia. Los materiales hablan de la coherencia lumínica. Y este es un pilar fundamental para mantener la suspensión de la incredulidad. Es como un contrato no escrito con el espectador. Si nos presentan a dos personajes conversando frente a una ventana, durante un atardecer, esperamos que esa luz cálida anaranjada sea consistente en cada plano. Claro, tiene que tener sentido. Si en el plano de un personaje la luz viene de la izquierda y en el del otro, de la derecha, algo en nuestro cerebro hace cortocircuito. La ilusión se rompe. Ah, la famosa continuidad. La idea de que aunque una escena se haya tardado semanas en filmar, en pantalla debe sentirse como si ocurriera en tiempo real. Justo. El ejemplo de la batalla de vikingos es perfecto para esto. Una secuencia de 3 minutos que pudo llevar un mes de rodaje. Sí, con diferentes condiciones de clima y todo. Para que nos creamos que esos 3 minutos son continuos, la luz, las sombras, el cielo, todo tiene que ser idéntico. Es un trabajo titánico. Titánico y a menudo invisible, que es la marca del buen trabajo, ¿no? Su objetivo es mantener la lógica emocional de la escena. Exacto. Que podamos sumergirnos en la historia sin que nada nos saque. Pensemos en una escena. 2 personas conversan de noche en una calle, apenas iluminadas por una farola.
Atmósfera íntima, silenciosa. De acuerdo. De repente, sin aviso y sin cambiar de plano, una luz blanca dura y potente los inunda. Ok. Nadie ha dicho nada, pero la historia ha cambiado radicalmente. Entendemos que algo o alguien ha llegado. Un coche, la policía. Un helicóptero. La ruptura de la coherencia se convierte en un evento narrativo. Introduce un elemento nuevo cargado de suspenso. La luz, en ese caso, es una promesa que debe cumplirse. Fascinante. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que estamos diciendo es que dominar la luz es dominar la narrativa visual casi por completo. Dirige la atención, manipula emociones, crea tensión, a menudo sin necesidad de una sola línea de diálogo. Ese es el gran resumen. Es un criterio fundamental para tomar decisiones visuales que no sean solo estéticas, sino que sean potentes y coherentes. Para cerrar, los materiales sugieren 2 películas que son cátedras sobre esto. ¿Cuáles son? Una es Zodiac, de David Fincher. Él es un obseso del control y su uso de la luz es muy particular. A menudo ilumina las escenas de crímenes de forma muy plana, casi documental, sin dramatismo. ¿Y qué efecto logra con eso? Hace que la violencia se sienta más cruda, más real y perturbadora. Entiendo. ¿Y la otra? La otra es Sombras y niebla, de Woody Allen, una película en blanco y negro que es un homenaje al expresionismo alemán. Es una clase magistral del uso de las sombras para crear misterio, paranoia y, lo que es más sorprendente, comedia. Comedia. Sí. A veces, el remate de un chiste no está en el diálogo, sino en cómo una sombra se comporta de forma inesperada. Demuestra la increíble versatilidad de la luz. En definitiva, la luz prioriza la información, diciéndonos dónde mirar. Ajá, Construye un punto de vista, diciéndonos cómo sentirnos, sí. crea conflicto en lo que no vemos y mantiene la lógica del mundo a través de la continuidad. Es el lenguaje secreto del cine. Exacto. Y para dejar una idea final resonando, una que se deriva de todo esto, ya vimos cómo la luz puede reforzar la narrativa. Pero, ¿qué ocurre cuando un cineasta decide usarla para lo contrario? Para contradecirla. Para contradecir lo que está pasando. Imagina una escena de una violencia extrema, pero iluminada con una luz suave, cálida, casi como un recuerdo feliz. Uf, qué incómodo sería. O al revés, una escena de un primer beso, pura ternura pero bañada en luces frías, duras, casi quirúrgicas. Esa disonancia deliberada entre la acción y la iluminación es una herramienta todavía más compleja, más poderosa, que abre una dimensión completamente nueva. ¡Wow! Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.